Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su canal de relatos de misterio y terror. En esta ocasión les traigo 3 relatos muy interesantes, misteriosos y terroríficos que tienen que ver con actividad paranormal en las carreteras. Espero les guste. Buenas noches, me llamo Mario, soy del estado de Puebla, en México, y lo que les voy a platicar me sucedió a finales de los años 80. Yo en ese tiempo tendría como 15 años. Mi papá y mi abuelo trabajaban haciendo fletes y mudanzas en su camioneta, y un día les salió un viaje para una mudanza del pueblo donde vivíamos hasta otro pueblo en la costa de Veracruz. En esa ocasión los acompañé. Recuerdo que hicimos el viaje en la tarde, y ya terminamos en la noche, y todavía fuimos a cenar y a comprar unas cosas aprovechando el viaje, por lo cual ya íbamos de regreso en la madrugada en la carretera de regreso a Puebla, cuando vemos a unas personas a la orilla de la carretera. Era una pareja joven con 2 niños chicos, y cerca de ellos se veía un auto volteado, con las llantas para arriba. Era evidente que habían tenido un accidente. Mi papá dijo que se detendría a ver si podía ayudar en algo, y mi abuelo le dijo que no, que mejor se siguieran derecho, pero mi papá no le hizo caso y se estacionó unos metros cerca de esas personas y se baja a platicar con ellos. Yo veo por el espejo lateral cómo mi papá se acerca a hablar con ellos y enseguida regresa, pero en ese momento veo a mi abuelo muy pensativo, algo nervioso, cosa rara en él. Cuando llega mi papá, nos dice que llevaría a aquella familia al pueblo más cercano, que estaba a 15 minutos de allí, y que lo mejor es que viajaran delante con él, y que mi abuelo y yo nos fuéramos en la parte de atrás de la camioneta. Después de decir esto, se regresa con esas personas. Yo ya me iba a bajar cuando mi abuelo me detiene y me dice: «No te bajes, no va a ser necesario». En ese momento me fijo por el espejo y ya no había nadie, ni las personas ni el auto, y mi papá llega muy asustado diciendo que aquellas personas habían desaparecido. Mi abuelo le mencionó que por eso le decía que se siguiera derecho, pero no hizo caso. Mi papá se veía muy asustado porque no le encontraba explicación, no había lógica a lo que acababa de pasar. Era imposible que esas personas se hubieran ido corriendo, pero aunque hubiera sido eso, no se podían haber llevado el auto. No quedaba otra explicación más que esas personas eran almas en pena, fantasmas. Mi abuelo tuvo que manejar de regreso a casa. Yo no me quise quedar con la duda y le pregunté que cómo supo que esas personas eran fantasmas, a lo que él me contestó que en primera, esas personas tenían ninguna expresión en su rostro. Por lo regular, las personas que tienen un accidente tienen una expresión de angustia, estrés, susto, cosa que no había en ellos. En segunda, su ropa, su auto, todo parecía fuera de época, como de los años 50. Y por último, y que no me percaté de eso, fue que a esas personas no se les veía los pies. Buenas noches, me llamo Susana, soy del estado de Morelos y mi relato me sucedió hace muchos años. Yo tenía 13 años cuando en una ocasión teníamos que ir a Acapulco a una reunión familiar. El problema es que mi papá salía tarde de trabajar y tuvimos que viajar en la madrugada. En el auto viajábamos en la parte de adelante, mis papás, y atrás íbamos mi tío, que era el hermano mayor de mi mamá, mi hermana de 15 años y yo. En eso, mi papá se detiene en una caseta de pago, donde había una tienda de esas que están abiertas toda la noche, para comprar un café y quitarse el sueño. Después que se estaciona, mis papás van por el café y yo le aviso a mi tío que iré al sanitario, a lo que despierta a mi hermana para que me acompañe, pero ella no quiere ir. Y me dice mi tío: «Te acompaño, te espero afuera porque dicen que asustan». Y luego más hasta ahora que son las 3 de la mañana. Pero yo le digo que ya no soy una niña, que ya no me asusto con esos cuentos, y que no estaba muy lejos los sanitarios, que podía ir sola, y me salgo del auto. Me dirijo a los sanitarios, ya entro, me doy cuenta que estaban completamente vacíos. Ya entro a un cubículo y terminando de hacer mis necesidades, salgo del cubículo y escucho el llanto de una mujer joven.
Yo empiezo a buscar pensando que tal vez era mi hermana, pero no veo a nadie. El lugar estaba completamente vacío. La verdad sí me dio mucho miedo, ya que el llanto se escuchaba ahí dentro, por lo cual me apresuro a lavarme las manos para irme rápido. En el momento que me estoy lavando las manos, se va la luz, y volteo al espejo y veo que al fondo de los sanitarios estaba una mujer joven con un vestido blanco sucio y roto. Su pelo le cubría parte de la cara. Yo me quedé paralizada del miedo. En eso me doy cuenta que esa mujer no tenía pies, parecía que estaba flotando. Cuando me doy cuenta de eso, suelto el grito y salgo corriendo. Afortunadamente mi hermana estaba afuera esperándome. Ya le empiezo a contar lo que me pasó y enseguida se acercan mis papás. Ya les cuento y en ese momento regresa la luz a los sanitarios. Mi mamá se mete para ver qué era lo que me había asustado, pero a la hora de entrar no encuentra absolutamente nada y mi papá me dice que solo fue mi imaginación. Y ya nos subimos al auto para seguir el viaje. Y al momento de subir al auto, mi tío me dice: "Te dije, chamaca, pero no haces caso. ¿Y qué se te apareció, la bruja o la muertita?". Yo le contesto que se me apareció una chica y me contesta que bueno, si hubiera sido la bruja, sí te anda llevando. Yo le pregunto cómo sabía eso y me contesta que él estuvo trabajando como policía federal de caminos y conocía cada leyenda, cada relato de esa autopista. Y la verdad, ya no le quise preguntar detalles, ya que siempre he sido muy miedosa. Buenas noches. Prefiero no dar mi nombre y quedarme como anónimo. Este relato me sucedió en los 90. Yo trabajaba como chofer para un empresario estadounidense que vivía en las lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Un dato curioso de este empresario es que le gustaba coleccionar figuras arqueológicas. Hasta tenía un pequeño museo en su casa para presumir a sus invitados. Claro, a mí y sus demás empleados siempre nos remarcaba que esas figuras eran solo réplicas, ya que estaba prohibido tener originales. Un día me avisa que iríamos a Cholula, Puebla, en la noche cerca de la zona arqueológica, ya que le venderían otras figuras. Lo curioso es que la cita era a las 12 de la noche. Bueno, ya íbamos en camino en su camioneta Suburban del año. Íbamos mi patrón, sus dos guardaespaldas bien preparados para lo que pasara y yo manejando. Llegamos al lugar y la hora indicada. Ya nos estaban esperando. Fue de película, aquellos hombres cubiertos de la cara en una camioneta vieja y mi patrón con el maletín del dinero y sus guardaespaldas. Aquellos hombres bajaron una caja de madera y la abrieron. Empezaron a sacar varias cosas, algunas figuras de obsidiana muy raras, pero lo que más me llamó la atención fue un cráneo de cristal muy asombroso. Jamás había visto algo igual, parecía estar hecho de diamante. Después de revisar las cosas, las volvieron a guardar en la caja y ya me tocó subirla y acomodarla en la parte de atrás de la camioneta en lo que es la cajuela. Después de entregar el dinero, aquellos hombres se fueron rápidamente como si alguien los estuviera persiguiendo. Ya íbamos de regreso a la Ciudad de México, cuando en una parte de la carretera, en medio de la nada, la camioneta se empieza a fallar. Se empieza a jalonear como si le faltara gasolina, siendo que el tanque marcaba casi lleno. Fue muy raro, pero ya me estacioné en la orilla para revisarla. Era algo muy extraño, ya que la camioneta era prácticamente nueva. Después de estacionarme, ya me disponía a salir para revisarla, cuando veo que de la nada, enfrente de la camioneta salen tres sujetos con túnicas, como si fueran monjes. Eran muy altos, como más de 2 metros de estatura. Yo trato de encender la camioneta para darnos a la fuga, pero no da marcha. La batería estaba descargada. Estos tipos se dirigen a la parte de atrás, justo a la cajuela, que abrieron sin ningún problema. En ese momento salen los guardaespaldas a intentar disparar al aire para espantar a esos sujetos,
pero al parecer sus armas estaban atascadas y no pudieron hacer nada. Esos extraños sujetos sacaron la caja y empezaron a revisar y sacar lo que había en ella. Pero lo asombroso es que cuando sacaron el cráneo de cristal, estaba brillando como si tuviera luz propia. Estos misteriosos seres guardaron las cosas en unos morrales que llevaban y, terminando, se fueron corriendo, dando unos saltos sorprendentes. Para esto les comento que estábamos en medio de la nada, solo había puro monte alrededor. Al momento que se van estos tipos, yo intento encender la camioneta y ya enciende sin ningún problema, y el patrón da la orden de irnos rápidamente. Llegamos a la Ciudad de México sin ningún otro contratiempo. Después de esto, el patrón decide regresarse a los Estados Unidos, por lo cual me da las gracias y una buena gratificación económica. Y jamás volví a saber de él. Lo curioso de esa noche es que a pesar de no haber nada de luz, solo la de la luna, que de hecho recuerdo que era luna llena, pude ver el rostro de esos extraños seres. Tenían la cara muy blanca y parecía que tenían escamas. Sus ojos eran como los de una víbora. Fue algo que nunca olvidaré, y supongo que mi patrón también pudo ver su rostro, por eso decidió irse. Por último, después de ver muchos videos y escuchar muchos testimonios, llegué a la conclusión que esos seres eran reptilianos, ya que coincidían perfectamente con todas sus características. Bueno amigos, espero les hayan gustado estos relatos. Recuerden, si les gustó, darle like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye.